Shalom, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué pasó? El partido fue ayer. ¿Dónde están todos? Bienvenidos a todos ustedes. Ya estamos en el día miércoles, día 4 de la semana, día del Tanya. Tanya es la base del Hasidut. ¿Qué es Hasidut? Hasidut es entrar bien profundo dentro del alma de cada uno y buscar allí, buscarnos a nosotros mismos. Dios sabemos que existe. Ahora tenemos que saber si nosotros existimos. Y si algún día llegamos a la conclusión de que existimos, sería bueno saber para qué. Mientras tanto, buscamos dentro nuestro qué es lo que tenemos, qué es lo que Dios nos dio para trabajar en este mundo y cómo utilizarlo mejor. Hasidut sirve para conocer lo que hay dentro del corazón de la persona, dentro del alma, la psiquis de la persona. Cuáles son las motivaciones, qué es lo que lo incentiva, lo que lo impulsa a hacer cosas. Y cuando falta ese impulso, ese estímulo, esa motivación, se busca. Siempre es bueno tener un buen compañero para descubrirnos a nosotros mismos. Un hombre, tener un amigo, una mujer, una amiga. No es lo mismo la relación entre dos sexos diferentes, aunque también eso es imprescindible. Pero el Hasidut tiende a buscar también almas gemelas con el amigo que no tiene esos intereses que tiene a veces la pareja, el hombre y la mujer, sino que tienen otros ideales, un par de amigos, un par de compañeros en el estudio, en el trabajo, quieren avanzar, quieren colaborar, ayudarse uno al otro, porque así dijo Shlomo Amelech, Tobim Ashnaim Mina Echad. Es mejor dos que uno. A veces las cosas que dice Shlomo Amelech parecen muy simples, verdades de perogrullo, pero si uno profundiza y piensa que lo que dijo no es simplemente una frase hecha como acostumbran verse en internet, sino que hay que saber que detrás de eso hay verdades que nos dijo el más sabio de todos los hombres, y así es lo que sucede cuando uno quiere levantar una carga de peso. Por ejemplo, una persona puede levantar hasta 30 kilos o 40 kilos. Entonces, si cada uno levanta una parte, entre los dos suman 80 kilos. Pero si levantan juntos una carga, pueden llegar a levantar pesos de hasta 100 o 150 kilos. Dos personas tienen más fuerza
que cada uno por separado. Y así también, cuando nos enfrentamos a la vida y queremos realizar cosas, siempre de a dos es mejor. A veces de a tres no es tan efectivo como de a dos. Depende de cada situación. A veces hay cosas que necesitan 10, hay cosas que necesitan a todos juntos, pero en este tema de Hasidut, el trabajo en equipo, en pareja, es algo muy importante, el estudio. Cuentan que cierta vez un gran Hasid, un rabino, entró con su compañero, con su amigo, al Bet Knesset, al templo, y todos se levantaron por respeto. Entonces este Hasid le dijo a la gente, no, siéntense, siéntense. Entonces siguieron y fueron a su lugar. Y entonces su amigo que estaba al lado le preguntó, ¿por qué los hiciste sentar? ¿Estás seguro que se levantaron por vos? A lo mejor se levantaron por mí. Y entonces el Hasid se puso a pensar. Simplemente esa pequeña frase que le dijo lo hizo pensar. Dice, ¿cómo puede ser que yo haya pensado que la gente se levantó por mí? Que entonces empezó antes de la plegaria a pensar y a introspeccionar dentro de su corazón. Y así enseña Hasidut, que así como tenemos cosas buenas que nosotros conocemos, también tenemos cosas buenas que no conocemos. Pero dice acá el libro, todas las cosas en santidad tienen su contrapartida. Y así como tenemos cosas buenas, también tenemos cosas malas. Y también hay cosas malas, hay un Ra Begilui, un Ra Galui, un mal revelado, pero también hay un Ra Samui, un mal oculto. Y esas son las cosas que en general nos hacen mal y que son las que tenemos que corregir y no las conocemos. Entonces nuestro compañero nos ayuda a descubrirlas. Y si el compañero, por supuesto, lo tiene que decir con amor, no con ganas de perjudicar o de echar culpa, sino simplemente como un trabajo continuo, así como entre los dos tratan de ver cómo se puede estudiar mejor, cómo se puede trabajar mejor, también se le muestra al compañero como un espejo qué es lo que él tiene en su interior. Y entonces de esa manera él recibe eso y dice, tenés razón, ¿cómo puedo saber? Si vos tenés cualidades mucho mejores que las mías, y cómo puedo pensar, además, que toda esta gente que está adelante mío es menos que yo. Al contrario, yo soy menos que todos ellos. Y entonces, a veces preguntamos cómo tenemos que hacer para nuestra rectificación. Y a veces son cosas muy sencillas como esta, pero son tan sencillas que no las vemos y a veces la esposa o los hijos o alguna persona muy cercana, algún pariente nos dice y nosotros no lo captamos, pero cuando lo dice el compañero, eso lo captamos. Terminamos de leer el capítulo 23 la semana pasada, empezamos con el capítulo 24. En el capítulo 23 terminamos de estudiar acerca de la importancia de la Torah, del estudio de la Torah. Y meditamos en cómo dentro de la Torah hay
mundos hay sabiduría oculta. Un segundito. Bueno, que estoy en una clase pasado. No, después te llamo. Trajeron las bolsitas, ya las tenemos. Bueno. Disculpen. Entonces decíamos que cuando uno comprende las cosas que hay dentro de la Torah, que es la sabiduría de Dios, y que allí adentro hay mundos y hay revelaciones que Dios nos está enviando, sentimos temor, sentimos ese temor reverencial que nos hace que todo eso empiece a bajar a nuestro ser. Como está dicho, Bejochma asita etakol, con sabiduría hiciste todo, hiciste a todos con sabiduría. Y que la sabiduría viene cuando hay temor. Como dice Pirkei Avot, en ira, en Jochma, si no hay temor, no hay sabiduría. Pero también dice, en Jochma, en ira. El verdadero temor surge cuando uno comprende, cuando uno empieza a entender, se empiezan a arreglar las cosas. Entonces, es un proceso de autoalimentación que cuanto más temor, más sabiduría, y cuanto más sabiduría, más temor. Y ese temor va aumentando en calidad a medida que va aumentando la sabiduría en calidad. Y en vez de tener temor al castigo o temor al dolor, tenemos temor al dolor del prójimo, o tenemos temor a perjudicar al prójimo. Y en definitiva, el temor más elevado, que es el temor a Dios. Eso estudiamos en la clase anterior. Entonces, por eso el temor, el irá, es llamada Arié. Arié tiene las mismas palabras de irá, las mismas letras de irá. Yud, Reish, Aleph, Hei, tiene las mismas letras de Arié, Aleph, Reish, Yud, Hei. El temor proviene justamente de ese fuego sagrado que viene de arriba, que come los korbanot, ese fuego de Dios que baja y nos atrapa a nosotros mismos. Y justamente la Torá es llamada la entrada para la casa. Petach Abayit. Pero, como decimos, así como no todos podemos soportar que se nos diga las cosas que tenemos adentro, que se nos revele el mal oculto, también no todo el mundo puede soportar esa tremenda revelación que hay en la Torá. Por eso hay que hacer ese proceso de avance simultáneo. Temor, así como una persona, un chico que le dan para utilizar una tijera, cuando es chiquito se le da una tijera de plástico que no se lastime. A medida que va entendiendo se le dan elementos cada vez más peligrosos, pero con la seguridad de que él sabe cómo utilizarlo y que tiene temor de utilizarlo mal. Así es la Torah y así es toda la vida de nosotros. Entonces todo el proceso de elevación es justamente para poder tener más responsabilidades y más revelaciones. Más adelante nos va a explicar el Rebbe que este temor que uno tiene al principio, que es un poco un temor ciego, porque
de repente descubre que hay algo ahí escondido y no sabe qué es, pero sabe que es tremendo, lo puede inhibir, lo puede llevar a retraerse en su cumplimiento de Torah y Mitzvot. No, no hay que tener miedo, hay que lanzarse y Akadosh Baruj Hu nos va a llevar de la mano. Entonces, estudiamos todas las cosas del alma, y todas las virtudes que hay en la Torá, y toda la bondad, pero todo en santidad tiene su contrapartida en la impureza. Las 365 prohibiciones de la Torá y todas las prohibiciones rabínicas cuya transgresión provoca desunión de Dios. Entonces, así como hay 248 preceptos positivos, y se llaman positivos porque son acciones, y esas acciones nos sirven para conectarnos con Dios, como estudiamos, que cada mitzvah implica objetos que dentro de suyo tienen esa vitalidad que Dios le da. Entonces dentro de todas las cosas del mundo está Dios, y cuando uno cumple los preceptos está abrazando a Dios, entonces se está conectando con Él. Pero las 365 prohibiciones de la Torah, los 365 preceptos negativos, y como ustedes saben, en el Shulchan Aruch, en la Halajá, para evitar transgredir esos 365 básicos, hay todo un cerco de otras prohibiciones un poco más estrictas que establecieron los rabinos, nos sirven para no desconectarnos de Dios. Como son contrarias a la voluntad y sabiduría de Dios y totalmente opuestas a ellos, implica una separación total y completa de su unidad y unicidad. Cuando uno realiza algo que Dios prohibió, por ejemplo, yo voy a mi casa y en Shabbat prendo la luz, o enciendo fuego, prendo un cigarrillo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ya sé, me voy a enfermar, pero ¿qué problema hay que espiritualmente que yo prenda un cigarrillo? Dios me dijo que no lo haga. Y eso y si yo lo hago, no estoy dejando de cumplir un precepto positivo que es cuidar el Shabbat y observar el Shabbat. Entonces me estoy dejando de unirme a Dios. Pero por otro lado me estoy desuniendo. Si yo estaba unido en alguna medida, esa medida baja. No me quedo en el mismo lugar que estaba antes. Son lo mismo que la Sitra Ahara y la Klipá, llamadas idolatría y otros dioses, porque el aspecto interno de la voluntad divina está oculto a ella, como se ha explicado antes. Entonces, si una persona que no tiene que cumplir el Shabbat prende la luz, no le pasa nada, no tiene ningún problema. Pero si llega a cometer adulterio, apaga la luz para cometer adulterio, ese adulterio lo separa de Dios, porque eso está prohibido para todas las personas, no solamente para los judíos. Si come un miembro de un animal vivo, no hace falta que coma al animal vivo, simplemente le saca un trozo. Cuando le sacó esa parte que quiere comer, todavía no estaba muerto, está cumpliendo un precepto negativo de Dios. ¿Qué es lo que te puede pasar? Está bien, nadie me ve, lo hago en la oscuridad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Nadie se enteró. Ella se fue a su casa, yo me fui a mi casa. Nunca más. No, eso está registrado y produjo una separación de Dios. Pasé por al lado de una iglesia. No, yo no soy judío. Paso por al lado de una iglesia, miro allá y dentro de mí siento algo que me agrada. Qué lindo.
esa estatua le voy a pedir. ¿Qué hay de malo en eso? No hay ningún problema. No. Eso me está separando de Dios. A tal grado que yo como judío entrego mi vida para no hacer eso. Y la mayoría de ustedes que tienen apellidos sefaradim españoles tuvieron antepasados que se enfrentaron a este dilema. Y muchos de ellos murieron justamente para no hacerlo. ¿Por qué? Porque no hace falta a veces estudiar. En esa época todavía el Hasidut no había llegado, el Baal Shem Tov no estaba. Y es algo intrínseco del judío que estudia Torah y que fue educado en una casa judía, que no tiene que hacer idolatría. Y da su vida para que él no lo haga y sus hijos tampoco lo hagan. A lo mejor él no está pensando tanto en su propia alma, sino en el ejemplo que le está dando a sus hijos y a las demás personas. Por ejemplo, cuando uno está frente a un semáforo rojo, piensa, ¿cruzo o no cruzo? Estoy un poco apurado, quiero cruzar. Y hay un montón de consecuencias. Por más que no me hagan una multa o no la policía no me haya visto. Puede ser que venga un auto y tenga que frenar de golpe y lo chocan. A mí no me pasó nada. Puede ser que el ejemplo que yo di, hay un chico que en ese momento viene atrás mío y atrás mío él piensa que se puede cruzar y pasa un auto. O en otro momento él se acuerda que se puede pasar un semáforo en rojo y no pasó nada, entonces lo vuelve a hacer. La educación en ejemplo son la base del judaísmo y la base de toda educación. Y entonces por eso todo esto es llamada idolatría y otros dioses. La idolatría entonces no es simplemente posternarse a una estatua o pedirle a la luna o a las estrellas que me den abundancia. Toda transgresión es idolatría porque estoy haciendo como que Dios no existe. Y en todo caso, si no creo en esas cosas, estoy pensando que yo soy Dios, que yo puedo decidir por mí mismo. No porque Dios me haya dado libre albedrío, sino porque yo como ser humano tengo el derecho a pensar como se me antoja. Entonces, existe el amor y existe el temor. Y ambos tienen que ir juntos y tienen que ser despertados todo eso que está latente de adentro de nosotros. Y entonces despertar ese amor y ese temor nos ayuda a cumplir, a observar las mitzvot, como estudiamos antes. Entonces, en este capítulo, el Rebbe nos va a mostrar la relación que hay entre el cumplimiento de las mitzvot y en la creencia en la unidad de Dios y la prohibición de la idolatría. Como hablamos tantas veces, creer en el Dios único que nos enseñó Abraham no significa solamente que hay un solo Dios, sino que no hay otra cosa que Dios, y que Dios es la única existencia, y todo lo demás está contenido dentro de Él. Entonces, de acá entendemos lo que es la idolatría. La idolatría no significa negar la existencia de Dios. La mayoría de la gente dice, sí, yo creo en Dios. Y también hay muchos que dicen, sí, yo sé que Dios es uno. Pero piensan que Dios es una existencia separada, que Él está allá, yo estoy acá. Eso también significa idolatría.
Entonces, estudiamos cómo el cumplimiento de los preceptos nos hace unir a Dios. Y ahora vamos a ver cómo la transgresión de los preceptos negativos nos separa. Y esa transgresión implica idolatría y negar la unidad de Dios. Entonces vamos a verlo en forma positiva. Cumplir los preceptos positivos nos ayudan a comprender y imbuirnos y creer más en la unidad de Dios y en alejarnos de la idolatría. Y no transgredir los preceptos negativos también, como siempre, los preceptos positivos nos ayudan a creer más en la unidad de Dios y los preceptos negativos nos sirven para alejarnos de la idolatría. Izquierda, derecha, Gesed, Gevurah, etcétera, etcétera. Y la Torah es Tiferet, la Torah es la interinclusión de los dos lados. Entonces, así como la pureza y la santidad nos sirve para unirnos y no desunirnos, la impureza implica idolatría y desunión con Dios. Así también implican separación de Dios las tres vestimentas del alma animal del judío, que proviene de la Klipat Noga, que no son el pensamiento, la palabra y la acción que está investido en las 365 prohibiciones en la Torá y en cualquiera de las prohibiciones rabínicas. Habíamos dicho que hay 4 klipot. Hay 4 klipot que son cáscaras impuras, que son completamente impuras y no se pueden refinar. El judío tiene prohibido ocuparse de ellas. Son, por ejemplo, la comida que no es kasher, viajar en Shabbat, prender fuego, etcétera, etcétera. Pero hay una klipat noga, que significa una cáscara que tiene cierta luz y que puede ser utilizada para aquí o para allá, como una vaca que es sana y es un animal permitido, que si es preparada, degollada, de acuerdo con la halajá, y luego es revisada para ver que no tenga ninguna enfermedad, y su carne es matado, por supuesto, con las leyes y se termina de morir, se quita la mayor parte de la sangre de los vasos grandes y cada parte de sus miembros que son comestibles son procesados para sacarle más todavía la sangre, etcétera, etcétera. Entonces esa vaca se transforma en algo kasher, en algo que nos sirve para conectarnos con Dios. Si esa vaca no pasó, alguno de esos pasos fue alterado, entonces esa vaca no es kasher, o ese trozo de carne dejó de ser kasher. Por ejemplo, si se hizo todo el procedimiento, pero ese trozo de carne no se le sacó la sangre, entonces, si se lo dejó más del tiempo, más de 3 días fuera de la heladera, esa sangre ya no se puede sacar. Entonces, esa carne se transformó en taref. Y si la como, estoy transgrediendo un precepto positivo, un precepto negativo.
un Ben Noach, si come una vaca que no te terminó de matar cuando ya le empezaron a degollar, está transgrediendo el no comer un miembro de animal vivo. Pero como decimos siempre, hay muchas otras formas, que es comer verduras sin revisar, donde hay insectos, y esos insectos están vivos. Eso es para todos. Entonces, así también implican separación de Dios las tres vestimentas del animal judío que provienen de la Klipat Noga, que son el pensamiento, la palabra y la acción, que están investidos. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, el pensamiento, la palabra y la acción están investidos en las 365 prohibiciones de la Torah, que estoy utilizando mi ser para hacer cosas prohibidas. Y similarmente la esencia del alma misma que está investida en sus vestimentas, que con ese momento piensa, habla y actúa. Yo puedo pensar cosas buenas y cosas malas. Si yo pienso cosas buenas, me estoy invistiendo en el alma divina. Mis vestimentas están yendo para el lado del alma divina y esa Klipat Noga se está transformando para el bien. Si yo pienso cosas prohibidas, esa Klipat Noga, esa cáscara parve, neutra, que es mi pensamiento, que es mi cerebro, y que son las palabras que yo utilizo para comunicarme, y la acción, que la principal es la acción, todo eso, si yo lo utilizo para el lado de la oscuridad, se transforma en vestimentas impuras, porque el alma divina, el alma de la persona está investida en eso para actuar en este mundo. Todas ellas se unen totalmente con esta citra ájara y clipá denominada Bodar Zará, idolatría. Lo que es más, no solo se unen a la clipá y en consecuencia son iguales a ellas, sino que además se vuelven secundarias y sobrevividas a ellas. La idolatría, una persona que asesina, se está subordinando al mal y las vestimentas que su alma pura viste están haciendo idolatría. Una persona que mata está haciendo idolatría. Y mucho peores e inferiores que ella, porque la clipá no está investida en un cuerpo material, reconoce a su amo y no se subleva contra él, Dios libre, a través de algún acto independiente, enviar a sus mensajeros de mal fuera de la misión que recibe encomendada de Dios, tal como si, como dijera Bilam, no puedo violar la palabra de Dios. Estamos en la Parashat Balak y estamos estudiando justamente la Parashat Bilam. Cuando Bilam se paró desde la roca y vio todo el campamento de Israel, y estaba preparado a maldecir como Balak, el rey, le había pedido, él sabía que no tenía que hacerlo, porque Dios ya le había advertido en el camino, le dijo, no vayas, igual fue, porque su maldad interior quería ver si en algún momento encontraba algo permitido, alguna maldad, encontraba algo malo en el pueblo de Israel, que les sirva para justificar ante Dios que está maldiciendo. Pero el pueblo de Israel es amado por Dios, como todas las personas que tratan de acercarse a Él. Entonces se paró en la montaña y miró todo el campamento, y atrás estaban todos los jefes y el rey y todos esperando que los maldijera, porque tenían miedo, porque el pueblo de Israel ya había matado a los gigantes. Y no eran gigantes cualquiera, Og y Bayán, los que habían sido derrotados, como leímos en la playa anterior. Og Melech Bayán, eran esos
gigantes eran los hijos de esos ángeles caídos que tuvieron hijos con las mujeres y surgieron estos gigantes. Toda esa historia ya la habíamos contado, que eran esos ángeles caídos antes del diluvio. Cuando el pueblo, toda la humanidad estaba pecando, los ángeles allá arriba dijeron, ves, creaste a un hombre y ellos están haciendo el mal, dejanos a nosotros vamos a hacer la tarea que vos le pediste a ellos. Entonces dijeron, ¿están seguros que quieren hacer eso? Bueno, bajen a ver cómo ustedes se portan. Cuando bajaron se portaron peor todavía que los hombres. Y de esas uniones con las mujeres, de ese adulterio, salieron estos gigantes. Pero estos gigantes no eran como Goliat. Goliat al lado de Moshe Rabbeinu no era un gigante. Moshe Rabbeinu tenía 5 metros de alto. Ese era Mot. Y está dicho que cuando saltaba un salto de Moshe Rabbeinu, que llegaba hasta 10 metros, o sea, el doble de su altura, llegaba hasta el talón del pie del gigante. Entonces, Moshe Rabbeinu, por eso toda esta gente que fue a ver la tierra de Israel, cuando volvió, dijo, wow, está lleno de gigantes, nos van a reventar, nos van a asesinar si llegamos a entrar ahí. Pero Moshe Rabbeinu no tenía problema por eso. Moshe Rabbeinu también tenía miedo de luchar contra esos gigantes, pero no porque piense que Dios no podía con ellos. Él estaba seguro que lo podía vencer, pero el gigante era uno que vivía desde la época de Abraham vino. Y cuando Abraham vino, era reconocido por todos, le hizo circuncisión a todos los que estaban con él. Incluso a los reyes que vivían por ahí, él les mostró la grandeza de Dios y los circuncidó. Entonces este gigante estaba circuncidado. Entonces Moshe tenía miedo de que por el mérito de la circuncisión, él no lo pudiera vencer. Entonces, Dios le tuvo que decir a Moshe, no te preocupes. Entonces cuando Balac y toda esta gente vieron lo que el pueblo de Israel había hecho y había vencido a reyes de semejante poder, dijeron, no, acá con pelear no es suficiente, hay que maldecirlos. Entonces llamaron a este profeta de los pueblos de la idolatría, incluso era profeta de un pueblo que era enemigo del pueblo de Balac. Pero lo llamó, le dijo, por favor, maldecime a este pueblo, así lo podemos vencer. Entonces se asomó desde la roca y vio todo el campamento del pueblo de Israel, y de repente vio algo que lo sorprendió. Y dijo, no, no hay forma de maldecirlo. ¿Qué es lo que vio en el campamento del pueblo de Israel? Que dijo, con ellos no podemos. Vio que tenían sniut. Sniut quiere decir que se cuidaban de que cada una de las carpas, la entrada de la carpa no dé a la entrada de la carpa del otro. De tal manera que desde la carpa de cada uno no se viera lo que pasaba en la carpa del otro. Las aberturas no coincidían y entonces eso es una muestra de tzniut. Tzniut quiere decir modestia, recato. Entonces, cuando Bilam vio eso, dijo, no hay forma, y entonces empezó a hablar y solo dio bendiciones.
Entonces, esta es una enseñanza muy grande, el recato, la modestia, la humildad, el respeto por el otro, es una segula para la bendición de Dios. Entonces, no puedo violar la palabra de Dios. Si Dios bendijo a este pueblo, yo no tengo ninguna forma de maldecirlo, aunque las clipot son... entonces, ese es un ejemplo de las clipot. Pero las clipot no son algo que está fuera del dominio de Dios. No, dijimos que Dios es uno. Entonces ellos no tienen ninguna fuerza. Ellos hacen lo que Dios les dice que hagan. Y cuando nos tientan, es como la parábola de la prostituta que es contratada por el rey para tentar al hijo, al príncipe, y ella no quiere porque ella ama al rey y ama al príncipe, pero tiene que ir porque el rey se lo ordenó. Y fue y lo trata de tentar y utiliza las mejores armas para tentar al príncipe, y si el príncipe pasa la prueba, entonces todo el mundo está contento, el rey y todos, porque no se dejó dominar. Incluso la prostituta está contenta. Pero si llega a caer, eso es Abodá Zará, que es una negación de Dios, es una negación del rey, una negación de su propia condición de príncipe. Se refieren a él como el Dios de los dioses. Creen que hay un solo Dios grande, pero también piensan que hay otros dioses, que hay otras fuerzas que pueden tener cierto poder, indicando que no lo niegan completamente, no pueden violar la voluntad de Dios, porque saben y perciben que Él es su vida y su sustento, pues derivan su nutrición del aspecto más trasero de la voluntad divina que los abarca. Como habíamos dicho que como Dios en realidad no quiere que existan esas fuerzas, sino las pone en la oscuridad para que haya libre albedrío, para que tengan cierta personalidad autónoma, les da de comer como diciendo así para atrás, sin mirarlos, toma, arreglate con esto. Solo que es el sustento y la fuerza vital que está dentro de ellos, el que se encuentra en estado de exilio. Todo eso que Dios le da, esa vitalidad, está en exilio por lo que se consideran dioses. Y esta es una negación de la unidad de Dios. Pero de todos modos no son tan totalmente heréticos como para negar y desmentir a Dios y afirmar que Él no existe. Por el contrario, lo consideran como el Dios de los dioses, reconociendo que la vida y existencia que fluye y desciende sobre ellos es, a fin de cuentas, de su voluntad. Por lo tanto, nunca se rebelan contra la voluntad de Dios. Ellos piden a los ministros, piden a los políticos, pero saben que, bueno, es un mal ejemplo, ¿no? Porque los políticos traicionan al presidente constantemente. Pero digamos que en un país donde los ministros saben que si se portan mal son castigados, saben que en definitiva no pueden hacer nada que el rey no les permita. Entonces, en nuestras tefilot nosotros decimos Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruj Hu, el rey de reyes, HaKadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Pues no decimos el Dios de los dioses. Reyes hay muchos, reyes hay uno solo, que es Dios, pero también uso reyes en el mundo para que gobiernen y para que hagan su tarea. Pero dioses no, porque es diferente el rey es aquel que es nombrado por el pueblo y mantenido por el pueblo. En realidad el rey no tiene nada de propio, solamente da órdenes, pero en realidad todo lo que come, todo lo que tiene, las casas, la riqueza, se la dio el pueblo. Los ejércitos lo mantienen, lo cuidan. Pero no son Dios. Dios al contrario, Dios hace como que nosotros, como que Él necesita que nosotros lo coronemos rey, como se dice en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nosotros, la mitzvah principal de Rosh Hashanah es
Leamlich et Akadosh Baruj Hu. Nombrar rey sobre nosotros a Akadosh Baruj Hu. Pero no porque lo necesite, él sabe que es rey. Él no necesita nada de nosotros. ¿Qué es lo que necesita? Nuestro reconocimiento. Que reconozcamos eso. Y cumplir todo esto es reconocerlo, nombrar a Dios como Dios y como Rey Supremo. Y David Amelech, ¿por qué es el verdadero rey? Porque él cumple la voluntad de Dios. Es rey porque fue nombrado por Dios y aparte se somete a todas las leyes de la Torah. Entonces, las clipot son más fieles que cualquier ser humano. Y ellas nunca van a hacer algo que Dios no les haya ordenado. Entonces el hombre que si viola la voluntad de Dios es mucho peor y más inferior que la clipa y la citra baja, la que se denomina Bodazara y otros dioses. Entonces, si la idolatría es mala, peor es la persona que se deja llevar por la idolatría. Porque está haciendo las cosas por él mismo y está desconectándose a Dios y desconecta a lo que hay a su alrededor de Dios. En cambio, las clipot no tienen ninguna fuerza por sí mismos, si la persona, ellos no tienen libre albedrío. Él está completamente separado de la unidad y unicidad de Dios, aún más que ellas, como si estuvieran negando su unidad todavía más radicalmente que ellas, Dios libre. Hay muchas personas, ustedes saben que enfrente del Hasidut está lo que se llama el Musar. Están los antagonistas del Hasidut que ellos todo el tiempo reprimen y ética y explican lo malo que es pecar y cómo no hay que pecar frente a Dios porque si no hay castigo, etcétera, etcétera. Y están en contra del Hasidut, pero yo quisiera que cualquiera de ellos venga y lea el Tanya, y muchos lo hacen, por cierto, y que se fijen, ¿sí? Este es un libro fácil que no te explica en forma mucho más elevada por qué no hay que pecar. Este es un libro de Musar también. Esto es similar a lo que está escrito en el Etz Haim, portal 42, al final del capítulo 4, que el mal en este mundo corpóreo es la escoria de las clipot burdas, es el sedimento del proceso purificador, etc. Por este motivo todas las cuestiones de este mundo son duras y malas y los malvados predominan en él. Entonces, cuando dijimos que el trabajo nuestro es refinar y depurar, rescatar las chispas de divinidad que están sumergidas en este mundo material, en las cáscaras de la impureza. Entonces, cuanto más separemos, más quedan cáscaras. Por eso cada vez hay más maldad en el mundo. Primero porque está más revelada, y porque cuando la maldad tiene algo de bondad, algo de verdad dentro suyo, no es tan tremenda, pero cuando es completamente despojada de toda luz y son nada más que escoria de ese proceso de rectificación, de purificación de las chispas de divinidad, entonces todo eso que queda sí no tiene nada de bueno. Y imagínense, si dentro de una piedra hay una chispa, en realidad la mayor parte es cáscara. Si hay una vaca y de toda esa vaca se come un pedacito y ahí está la chispa, y con eso se elevó a toda la vaca, entonces lo que queda es todo cáscara. Si hay un pueblo, como hizo Abraham vino, que su sobrino, Lot, se fue a Sedón. Y eran todos malvados.
y existía el lugar porque había alguna chispa de divinidad, que era el hijo, que era el sobrino de Abraham Avinu. Pero llegó un momento que era tanta maldad que incluso Abraham Avinu le rogó a Dios que no los elimine, y si hay 100, y si hay 50, y si hay 10, y le decía, no, no hay 10. Y entonces había menos de eso, entonces no alcanzaba para salvar a la ciudad, entonces Abraham tuvo que ir a rescatar a su sobrino a Lot. ¿Se acuerdan de que cuando se escapaba la esposa miró para atrás y se transformó en una estatua de sal? Entonces sacó a la única chispa de divinidad que había y todo lo demás era clipat pura. Entonces Dios lo eliminó completamente. Esto explica el comentario de nuestros sabios sobre el versículo: si la esposa de un hombre se apartara y cometiera adulterio. En hebreo, apartarse, todo esto ya lo habíamos estudiado en algunas clases, en la clase de, cuando estudiamos el curso de Bati Legani, que hablamos del Ruach Shtut. En hebreo, apartarse es como la desviación. ¿Vieron en estadística que uno dice la desviación estándar? Cuando uno tiene un cúmulo de datos, se hace el promedio y se obtiene un valor medio. Pero uno tiene toda una dispersión de datos. Entonces, hay algunos que están más alejados del promedio, otros están más cerca, y eso se llama la campana de Gauss, entre otras cosas. Y entonces cada uno tiene una desviación. Cuando hay un 5%, el 95% de los datos están dentro de lo normal, digamos, y todo lo que tenga más de 5% de diferencia del promedio se lo considera más afuera, o un rango de 10% de desviación. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse análisis y le miden la glucosa, si tiene entre 70 y 110 son valores normales. Entonces, dentro de ese rango, que el promedio sería 90, pónganle, si tiene más 20 o menos 20, la sangre es un valor normal que hay en la sangre, pero si tiene menos que eso o más que eso, es una desviación ya muy grande. Entonces, a eso se refiere con apartarse, o sea que se desvía del camino. Y eso en hebreo se llama stia. Y como la sin se transforma en shin, que es la misma letra, solamente que la sin tiene el puntito a la izquierda y la shin tiene el puntito a la derecha, entonces se transforma en stut o stia. Perdón, esto es una tet. Y entonces stut quiere decir locura, un espíritu de locura, un espíritu de necedad. Entonces por eso en el tratado de Sotá, que habla de la
justamente la palabra sotá, que habla de todo el tema de cuando lo que es la mujer que es sospechada de que engañó a su marido y todo el proceso que se realiza. No vamos a entrar en eso ahora, pero la palabra sotá viene justamente de eso. Entonces, cuando una persona peca, es como como una mujer que engaña, que se aparta del marido. El hombre comete idolatría frente a Dios, engaña a Dios. Pero ¿qué dicen los sabios en el Talmud? Ningún hombre comete transgresión alguna menos que un espíritu en necedad se haya introducido en él, al estilo de Adama Rishon, que pecó. ¿Y por qué dicen que pecó? Porque Dios le tapó el entendimiento, dejó de pensar, dejó de poder decidir correctamente. Pero se llama árbol Etz Adat. Da'at, que es la comprensión, dejó de comprender, de conocer y decidió mal. Allí es donde se asienta el libre albedrío. Porque incluso una mujer adúltera cuya naturaleza es frívola, podría haber controlado su apasionado impulso si no fuera por el espíritu de necesidad dentro de ella, el que tapa y encubre el amor oculto dentro de su alma divina que ansía aferrarse a la fe en Dios de ella y a su unidad y unicidad, es lo mismo que estuvimos hablando hasta ahora. Y que resiste aún a expensas de la muerte toda separación de su unidad por causa de la adoración de ídolos. Dios libre, incluso si esta adoración de ídolos consistiera meramente en el vacío acto de postrarse ante el objeto idolatrado sin fe alguna en su corazón. Si el amor, o sea, una persona que niega la idolatría, incluso si sabe que lo hace sin ninguna intención, no hace el acto. Entonces, hay transgresiones que se realizan que uno dice, bueno, no es tan grave. Si uno lo enfrenta en una transgresión muy grande, por ejemplo, le dan un revólver y dice, tenés que matar a esta persona, uno se niega. Incluso a veces se suicida o prefiere morir uno mismo antes de matar al otro. Pero si le dice, toma, comprale una golosina que sabe que le hace mal, dice, bueno, no es tan terrible, mirá, se va a poner contento porque le dé algo rico. Es una pequeña transgresión, pero está perjudicándole igual. No deja de ser idolatría, por más que la transgresión es pequeña. Pero dentro suyo se pensó Adama Rishon, ¿qué pasa si como ahora la manzana? Está bien, Dios me dijo, pero no es tan terrible. Vamos a comer ahora y ya está. Bueno, cuando más tzadik, cuando más elevada es el alma de la persona, los pequeños errores son considerados más graves que en otras personas. Si el amor oculto de ella tiene la fuerza de permitirle enfrentar la muerte antes que separarse de Dios, con más razón entonces tiene la fuerza necesaria para superar la tentación y el apetito por el adulterio, el sufrimiento que es menor que el de la muerte. Dios nos proteja. Entonces, si la transgresión es menor, también la tentación es menor. Entonces, ¿por qué uno sucumbe a una tentación menor y no a una tentación mayor? Su distinción entre la prohibición de idolatría y aquella de adulterio tampoco es otra cosa que un espíritu en necedad, proveniente de la clipá, la que envuelve el alma divina, esta facultad de Jochma. Entonces le dice, no te voy a decir que transgredas y le des veneno a la persona. No, dale algo rico, dale algo que le va a gustar, no le va a hacer mal, con un poquito que le puede llegar a pasar. Pero sin incluirla, en virtud de la luz divina que se inviste en la facultad de Hoffman, como se explicará antes. Y eso nos pasa a todos. Yo no voy a tomar veneno, pero
yo como algo que el médico me dijo que no coma, digo, bueno, una vez no va a pasar nada, y al día siguiente sí, una vez, un poquito, bla, 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 bla. No, y lo hacemos igual. En verdad, sin embargo, quien comete siquiera un pecado menor transgrede la voluntad divina y está totalmente separado de la unidad inicial de Dios, aún más que como lo están la Sitra Achra y la Klipa, que se denominan dioses extraños e idolatría, y más que todas las cosas de este mundo que se derivan de ellas, como son los animales impuros, las bestias y pájaros impuros, y los insectos reptiles que han dicho nuestros sabios. Cuando el hombre peca, le dicen, el mosquito te ha precedido. Esto significa que incluso el mosquito, que como dice el Talmud, consume alimentos pero no excreta, la forma más baja de Klipa, muy alejada de la santidad, que característicamente da de sí misma incluso a aquellos alejados de ella. Dice, las Klipot, por más negativas que sean, siempre saben que tienen que dar un poco para poder obtener algo. ¿Sí? Los narcotraficantes, los terroristas, estos que están invadiendo todos los países y matando millones de personas, van, llegan al pueblo y les arreglan las cañerías, les eliminan a la gente malvada, les hace cosas buenas y los atrapan de esa manera. Entonces saben que si matan a todos no les sirve para nada, ¿no? Ellos no quieren solamente tener un lugar vacío, quieren tener gente a la cual someter, pero para poder someterla también tienen que darles algo. Dice, en cambio, la persona que peca es peor que el mosquito, porque el mosquito, se ha dicho, dicen los sabios, que come y no excreta. Todo lo que recibe no le da nada, ni siquiera le da los excrementos. Y esa es la forma más baja de Klipa, la que absorbe toda la luz y no da nada. Y esa es la persona que peca, que característicamente da de sí misma incluso a aquellos alejados de ella. Aquellos alejados de la santidad. Dice, ¿por qué los malvados son ricos y son felices? Justamente porque se les da el premio ahora. La clipa, la oscuridad, da muchos beneficios, pero son beneficios pasajeros, son placeres momentáneos que con el tiempo quedan en cero. Es como casarse y no tener hijos. Se tiene placer del sexo, pero el objetivo del sexo es tener hijos. Entonces, ¿para qué te casaste? ¿Para qué te acostás con una mujer si lo único que querés es tener el placer tuyo? Es nada más que... no estoy hablando de los que no pueden tener hijos, sino que los que sí pueden tener y no lo tienen sexo nada más que por el propio, por la propia diversión, incluso ni siquiera para darle placer al otro. Y con más razón las demás criaturas impuras, hasta las bestias feroces, son superiores al pecador. Ninguno de estos altera su objetivo en el designio divino. Todo lo que hacen los animales, así como las clipot, son seres que Dios los creó así y actúan tal como Dios los creó, no van a hacer algo que Dios no los hizo, no los programó, sino que guardan el mandato de Dios, aunque no lo puedan percibir, su espíritu sí lo percibe. El animal no tiene libre albedrío, no tiene pensamiento para decir si esto está bien o está mal. Pero dentro suyo, esa fuerza que lo moviliza, esa fuerza que lo motiva, sí percibe. Vuestro temor y pavor estará sobre cada bestia de la tierra, como lo explican nuestros sabios.
las bestias salvajes nunca se atreven contra un ser humano, a menos que éste le parezca un animal. Así le dijo Dios a Adán Arishon y a sus hijos. Los animales ven, perciben, cuando tienen frente suyo un hombre. ¿Vieron el video que pusimos? Cuando allí donde estás, cuando no haya hombre, entonces tú tienes que ser el hombre. La imagen divina, el Tselem Elohim. Entonces, los animales sí perciben eso. Pero cuando lo que perciben es otro animal, entonces lo atacan y tratan de defenderse o escaparse. No, escaparse, sí, pero tratan de atacarlo porque piensan que es otro animal que lo va a perjudicar. La bestia salvaje nunca se atreve contra un ser humano, a menos que éste le parezca un animal. De hecho, al enfrentar Tzadikim, de cuyo rostro nunca se retira la imagen divina, las bestias malvadas se humillan entre ellos, como se declara en el Zohar respecto de Daniel en la guarida de los leones. Vamos a continuar la segunda parte y la última de este capítulo 24, porque la clase pasada comenzamos, pero más que nada terminamos el 23. Creo que es importante y está bastante claro lo que hay aquí. Simplemente hay que ejercitarlo y ver cada uno en la vida propia cómo aplica este tipo de cosas. Para ver, aquellos que no tienen el libro de Tania y quieren ver, quieren leer de nuevo este texto, tienen aquí el texto completo del Tania sin explicaciones. Hagan ahora clic ahí en el enlace y se les va a abrir la pantalla, después la guardan. Y si no, si el clic no funciona, señalan, marcan todo el enlace y lo hacen copy-paste, lo copian y lo pegan. Vamos a continuar la semana que viene con este capítulo bastante fuerte, pero muy esclarecedor. Mañana acuérdense que tenemos la clase de Jacob y el lunes que viene comenzamos con el curso de Jacob de Pirkei Avot. Así que los que quieren participar y todavía no se inscribieron, es como el curso de Hannah Miriam. Ya tenemos muchos, más de 30 inscriptos en el curso de Hannah Miriam, podemos tener hasta 50, así que todavía hay tiempo, pero no dejen pasar. Aquellos que quieren inscribirse en el curso y todavía no fueron invitados en el de Hannah Miriam, nos escriben a admin y les mandamos las bases para la inscripción. Un segundito.
sigan inscribiéndose para recibir todas las cosas en el celular. Tenemos más videos esta semana, tenemos más fotos, más actividades. Les quería decir que el viernes a la mañana Baruch Tzvi empieza a ponerse tefilim para practicar y vamos a estar en el colegio haciendo tefilá y vamos a sacar fotos. No sé si en el mismo momento vamos a poder transmitirlo, pero estén atentos porque lo vamos a realizar. Tenemos muchas cosas, ya tenemos varias páginas de venta, tiendas de compras que están haciendo en México y también en la señora Ruth. Acá tienen el blog con muchas fotos. Yo pienso que todos ustedes ya conocen todo esto. Entren a dimensiones.org y ahí van a poder estudiar todas estas cosas en profundidad. Tenemos un curso completo de otro capítulo de Tanya, que es Yara y Junta Emuná, el portal para la unificación y la fe, que es muy importante para todos los Benei Noach, porque eso les va a dar una idea de la grandeza de Dios, de la naturaleza que Él creó, del mundo en que estamos viviendo. Así que los que quieran tener la grabación de ese curso, nos escriben. Y bueno, Besrat Hashem, vamos a seguir en contacto. Mañana jueves está Jacob, el domingo a la noche tenemos el curso de Mili. Si alguno de ustedes se inscribió, pagó y hizo todo y no recibió la invitación, me avisa para ver si hubo algún error. Tenemos la clase del Zohar el domingo. Tenemos la clase de Torah el domingo a la tarde. Seguimos agregando actividades y cursos. Y cada uno en su país junte gente, traiga a su casa gente para ver las clases. Escúchenlas en grupo, si les interesa, si piensan que tiene algún valor. Escríbanme y cuéntenme las cosas que no les gusta, aquellas cosas que les resultan dificultosas y que quisieran que se cambien. Y por supuesto, mucha bendición a todos ustedes. Lejaim, que tengan todos bendición de Refuah Shlema, bendición de sustento en abundancia, que todos tengamos Irat Shamayim, temor del cielo y sabiduría, hijos sanos, matrimonio feliz, paz en el hogar, salud, mucha bendición y sobre todo Mashiach ya. Y como dijo este señor cuando lo filmamos, nos dio la bendición y por eso le sacamos la foto para que vean todos. Otro día vamos a ver si la vamos a grabar. Y a ver Sheim Bishmereja, y a Hashem Panabeleja Bijuneka, Isa Hashem Panabeleja Viasem Leja Shalom. Lejaim, y acuérdense que el ruido de las monedas de Tzedaká rompe todas las clipot. Las clipot no soportan enfrentarse a la Tzedaká.
la tzedaká salva de la muerte, y grande es la tzedaká que trae la redención. Mashiach ya. Bye.